Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos. Bienvenidos alumnos del diplomado. En esta oportunidad quisiera dar algunos detalles, tal vez al final algunas dudas que puedan tener ya en los avances de su proyecto. En esta primera parte quiero tratar acerca de la fundamentación bíblica del proyecto, que ya varios me lo han entregado, a varios les he hecho algunas observaciones. Algunas personas todavía están en este proceso de trabajar las 3 escuelas de la animación bíblica, así que de una manera breve sí quisiera dar algunas indicaciones, ¿no? Para que puedan tener una mejor comprensión del trabajo que están realizando. En cuanto al proyecto que le hemos pedido fundamentar bíblicamente a través de un pasaje o a través de un texto bíblico, lo que queremos es que al trabajar las 3 escuelas pues puedan desarrollar una metodología de trabajo, ¿no? La primera escuela de interpretación, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, es simplemente qué es lo que dice el texto, ¿no? En su contexto. En otras palabras, todo el trabajo exegético, el análisis bíblico, todo lo que ustedes necesiten para lo que es escudriñar el texto, escudriñar la palabra, lo tienen que realizar en esta primera escuela. Ya, aquí es fundamental, ¿no? Repito, es coger el texto bíblico, ¿no? Que han elegido, analizarlo, ¿no? Ver el contexto en el cual fue escrito, el contexto en el que sucedieron las cosas, relacionar tal vez el pasaje que están trabajando con algún texto o textos del Antiguo Testamento, ver cómo tal vez se presenta Jesús en el pasaje que han escogido, ¿no? La teología del autor, tener en cuenta, ¿no? La comunidad a la cual se dirige este escrito, ¿no? Del texto que han escogido. Entonces, en esta parte sí es el análisis bíblico. Una observación que sí he visto en varios proyectos es que cuando trabajan en escuela de interpretación, muchas veces, por ejemplo, ponen, ¿no? Ponen personaje A, B, C, D, una pequeña explicación. Por ejemplo, acciones en el relato, acción A, acción B. Por ejemplo, ¿no? Jesús se levanta, Jesús coge a un enfermo, ¿no? El discípulo lo mira, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hacen como una especie de un correlativo de acciones, de imágenes, o por ejemplo, lugares, ¿no? En el texto, cuando quieren analizar los lugares del texto bíblico, ¿no? Ponen lugar, ¿no? A, B, C, D. Entonces, lo que sí, una observación es de que si su análisis bíblico no debe limitarse solamente a enumerar cosas, ¿no? Enumerar en el sentido de, yo estoy analizando, por ejemplo, personajes del texto y mi análisis se limita solamente a enumerarlo, ¿no? A, B, C, D, ¿no? La idea es poder hilar, ¿no? Y hilvanar estas ideas, estas conclusiones que van apareciendo en el análisis, ¿no? Y a través de una redacción, ¿no? En conjunto, una redacción unida, pues puedan explicar, ¿no? El sentido del texto. Como una sugerencia, yo les invito por favor a revisar en los foros, normalmente he colocado con anticipación proyectos del año pasado, ¿no? En los proyectos del año pasado, ahí tienen un buen ejemplo de cómo realizan el análisis bíblico, ¿ya? En cuanto a la escuela de comunión y oración, solamente deben tener presente que la actualización del texto no es dirigido a ustedes mismos, sino es la actualización al grupo con el cual ustedes van a trabajar, ¿no? Si yo estoy trabajando este proyecto para padres de familia de un colegio X, entonces la actualización debe tener en cuenta la realidad de estos padres de familia. Si estoy trabajando con niños de una catequesis, pues la actualización del texto bíblico debe ser orientado hacia los niños, ¿no? Con los cuales yo voy a trabajar. El compromiso misionero es simplemente a qué les compromete el texto al grupo con el cual ustedes van a trabajar, ¿no? Por ejemplo, si es un proyecto para capacitar personas, ¿no? Para que sean líderes en su grupo, ¿no? Entonces, ¿a qué les compromete el texto bíblico? A estas personas en especial, ¿no? De igual manera, si son los padres de familia de un colegio X, ¿a qué les compromete ese texto bíblico en cuanto a la evangelización, en cuanto al sentido misionero,
¿no? a estos padres de familia, teniendo en cuenta su realidad. ¿Ya? Entonces, eso es lo único que quiero recalcar en la fundamentación bíblica. Espero ya que en esta etapa del proyecto ya o lo hayan terminado o ya estén pues por acabarlo, ¿no? No deberían complicarse mucho si es que tienen claro cómo trabajar las tres escuelas. ¿Ya? Creo que es una metodología sencilla que les va a permitir volcar tal vez todo el estudio bíblico en la primera parte, ¿no? Y ya en la segunda y tercera parte, en la escuela de comunión y oración, ¿no? Es actualizarlo a la realidad con la cual voy a trabajar y el compromiso de misionero, ¿no? Muchas gracias. Por este momento vamos a culminar con esta parte de la fundamentación bíblica y a continuación vamos a explicar algunos detalles en cuanto al desarrollo y a la elaboración de las sesiones de su proyecto. Bien, en esta segunda parte sí quisiera abordar sobre el desarrollo de las sesiones en el proyecto. Esta parte sí debemos ser bastante cuidadosos, bastante meticulosos en el desarrollo de su proyecto, de las actividades que quieren proponer. Un esquema que les he enviado en el foro es, por ejemplo, pueden utilizarlo como un modelo para poder hacer sus sesiones de actividades, que en la primera columna sería la actividad pedagógica, ¿no? Por ejemplo, puede ser inicio de la actividad o motivación, ¿no? El segundo punto, desarrollo del tema, ¿no? Son los nombres que va a recibir cada actividad pedagógica. Y en la siguiente columna es la descripción. Por ejemplo, si yo estoy colocando inicio de un taller, ¿no? Debo describir, se inicia con una oración inicial, ¿no? Se propondrá canto tal, ¿no? Y la oración durará 5 minutos, ¿no? Si ustedes calculan que, por ejemplo, el inicio de un taller durará 5 o 10 minutos, ya en la tercera columna van a colocar el tiempo, ¿no? Y en la última columna, en recursos, ¿no? Por ejemplo, si para el inicio voy a necesitar, para una oración, necesito proyectar una diapositiva, entonces en recursos voy a poner computadora, multimedia, ¿no? Todo lo que yo necesito para el desarrollo de esa primera actividad, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy haciendo una lección divina o un taller y estoy trabajando con un texto bíblico, ¿no? Entonces, acá en la actividad pedagógica desarrollo, ¿no? Trabajar texto bíblico o desarrollar la lectura del texto, ¿no? En la descripción es exactamente cómo lo voy a trabajar, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy haciendo una lección o un taller de estudio bíblico y les estoy ofreciendo a los participantes una ficha de lectura o una ficha de trabajo, pues entonces debo detallar que se trabajará con la ficha de trabajo, ¿no? Igual, ¿no? Si esta ficha de trabajo que van a tener las personas tiene textos bíblicos, preguntas, ¿no? Entonces en la descripción pues, pueden poner, ¿no? Se pedirá a los participantes que trabajen con el texto bíblico que se encuentra en su ficha, ¿no? O se pedirá a los participantes que desarrollen las 3 primeras preguntas de la ficha, ¿no? O sea, de una manera muy detallada en la descripción, el tiempo, cuánto les demorará este trabajo, por ejemplo, 20 minutos, 25 minutos, y los recursos que van a necesitar, ¿no? Que puede ser la misma ficha, ¿no? Detallada, ¿no? Ficha, si van a trabajar en grupo, papelógrafos, plumones, ¿no? Todo lo que van a necesitar en la columna de recursos, ¿no? Siempre es muy importante que lo manejen en este sentido, ¿no? Actividad pedagógica, descripción, tiempo y recursos. Esta sesión, pues evidentemente va a ser para la persona que va a dirigir el taller, y siempre lo recomendable es que haya una ficha de trabajo que debería recibir la persona que va a recibir la charla o que va a participar de la lección. Entonces es bueno que esto en su proyecto lo desarrollen, ¿no? Desarrollo de la sesión de una manera muy detallada y el desarrollo de una ficha, ¿no? En el foro les he colocado como un ejemplo, si es que no me equivoco, un desarrollo de una sesión de un taller del Evangelio de Lucas, ¿no? Para que lo tengan como un ejemplo. Algo más que se me esté pasando. Bien, en la parte final del proyecto, en los anexos, ¿no? Sería bueno que coloquen lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, si yo en una actividad, en una lección, en un taller, en el inicio quiero poner una canción, ¿no? O la letra de una canción para trabajarla,
sería bueno que también en los anexos, ¿no? En los anexos esté pues la ficha de trabajo o la letra de las canciones, ¿no? Si yo quiero poner a desarrollar una dinámica o un juego con los participantes, entonces sí sería bueno que en los anexos esté explicado las pautas del juego que yo quiero utilizar para mi motivación, por ejemplo, ¿no? En un taller. Entonces, acuérdense muy bien, ¿no? Es desarrollo de la sesión, una ficha de trabajo para la persona que va, y en los anexos es todo material que no va ni en el desarrollo de la sesión ni en la ficha de trabajo. Si son dinámicas, letras de las dinámicas, si son juegos que van a utilizar, igual, ¿no? Lo repito, el reglamento del juego. Si ustedes pues tienen, por ejemplo, ¿no? Para los momentos de silencio, para las oraciones, tienen canciones o videos, o en los anexos pueden colocar el link, por ejemplo, de una página web de donde lo han sacado, o también pueden grabar o quemar en un CD o en un DVD todo el material audiovisual que tengan, ¿no? Y eso también va en la parte de los anexos, ¿ya? Entonces siempre cuando ustedes van a desarrollar una actividad, ¿no? Tengan en cuenta cuánto va a durar su actividad, ¿no? Por ejemplo, si es una lección, programen cuánto tiempo estaría programada la lección, 40 minutos, una hora, ¿no? Si es un taller, 2 horas. Entonces, si ese es el tiempo que ustedes van a trabajar, siempre es bueno que cada momento, cada paso, cada desarrollo de cada actividad siempre esté cronometrado, ¿no? Si ustedes van a desarrollar, por ejemplo, un taller de leche divina, deben estar más o menos calculando que en este taller cuántos días me va a durar. 4 días, 5 días, ¿no? Trabajarlo, por ejemplo, 4 sábados al mes, ¿no? Deben tener en cuenta los días que van a trabajar, el tiempo, ¿no? Y siempre, por favor, tengan en cuenta que el desarrollo de estas sesiones, el desarrollo de estas actividades, siempre tiene que responder a sus objetivos específicos, ¿no? La manera en que la manera en que ustedes van a poder alcanzar el objetivo general de su proyecto va a ser a través del desarrollo o del logro de sus objetivos específicos. Y ese logro de los objetivos específicos va a ser a través de las sesiones, ¿no? Entonces siempre va a ser paso a paso. Nunca debo perder de vista que el objetivo, ya sea de mi taller, el objetivo de mi lección o de la actividad que ustedes quieren realizar, es para cumplir los objetivos de mi proyecto. Siempre, en toda actividad que yo quiero desarrollar, debo tener en cuenta el texto bíblico que he utilizado para mi fundamentación bíblica, ¿no? Porque no tendría sentido que yo en la fundamentación bíblica, por ejemplo, trabajo la parábola de el hijo pródigo, ¿no? Y en el desarrollo de las actividades, por ejemplo, si hago una lección, escojo textos bíblicos menos el texto que he trabajado en el proyecto, ¿no? No tiene sentido, tiene que estar en esa línea, ¿no? Todas las actividades que yo voy a desarrollar tienen que tener como eje transversal el texto bíblico que he trabajado. Por eso es muy importante el tema de las escuelas, ¿no? La escuela de interpretación, de comunión y oración y de evangelización, pues me va a brindar unas mejores herramientas de tener claro cómo voy a yo trabajar el texto, cómo tengo que aterrizarlo a la realidad con la cual yo quiero trabajar, ¿no? Qué sentido misionero tiene el texto que voy a trabajar, para que eso decante en el desarrollo de las sesiones, ¿no? Entonces, hasta aquí espero poder despejar algunas dudas con respecto al desarrollo de las sesiones. Acuérdense de trabajar fichas para las personas que van a participar de su taller, de su lección, de la actividad que van a hacer. Y en los anexos del proyecto, acuérdense, ¿no? Colocar si van a poner canciones o juegos, todo lo que es necesario para que esta actividad pueda replicarse en el futuro, en algún otro lugar. Todo eso debe estar bien detallado, bien sustentado. Espero haberles ayudado, que tengan un buen día, que puedan culminar con éxito su proyecto. Muchas gracias.